las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si dura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, queridos hermanos, nuevamente desde San José de Costa Rica, a través de 930 AM, estamos con el programa de mucha bendición, Voz de Restauración para las Naciones. Esta noche tenemos como invitado a nuestro querido hermano, el pastor Ramón Álvarez. Hermano. Buenas noches, le damos gracias al Señor por darnos una vez más la oportunidad de estar con ustedes. Queridos oyentes, esperemos que este programa de hoy sea de muchísima bendición para su vida, para su familia, para su matrimonio, su hogar, sus hijos. Será una bendición este programa de hoy. Sí, amén. Muy buenas noches. Para mí es un placer estar con ustedes en esta noche, bendiciendo a todas aquellas familias, a todas aquellas personas que están en contacto, que están en sintonía por medio de Radio Costa Rica o por medio de Facebook también. Muchas gracias a esas personas que nos sintonizan, esperando de que este mensaje sea de gran bendición, no solo para aquellas personas que están ahí sintonizándonos, sino también para las familias, ya que hoy vamos a hablar de lo que es realmente la familia, hermano Luis. Dice allá en el libro de los Hechos, capítulo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurón de la compañía llamada La Italiana, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ve, hermano, este es el inicio de la iglesia primitiva para el pueblo gentil, y comienza la iglesia primitiva en casa de un hombre militar. Vea usted, hermano, la dimensión de lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, porque un militar romano estaba capacitado únicamente para matar a sus enemigos. Y el pueblo judío, siendo gobernado por el imperio romano, era un enemigo de muerte entre ambos. Sin embargo, los misterios de Dios comienzan en este momento, cuando el Señor, por medio del ángel, manda a llamar a Pedro, que está en Jope, en casa de un hombre llamado Simón el curtidor. También Pedro había visto en sueños un mensaje donde le decía, hermanos, de que era necesario que comiera de animales inmundos. Ahí está adelante
la narración de cómo es que Pedro oye eso. Dice aquí, hermano, y tuvo gran hambre y quiso comer. Desde el verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no puedo comer porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esta es la primera reunión familiar que se origina después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en casa, Pastor Ramón, de un militar romano. Pero aquí dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre, hermano, tenía más fe que el mismo pueblo judío, pastor. Amén. Esa historia es tremenda, hermano. Amable oyente, esta historia de Cornelio, su casa, y cómo se dio el evento, ese evento tan tremendo en que por medio de una visión, Pedro es avisado, Cornelio está orando, está en su casa, y con un deseo de no solamente seguir dando ofrendas, seguir dando limosna, como dice aquí en el versículo claramente, donde el ángel viene y le dice: tus oraciones han sido escuchadas y tus limosnas han subido a la presencia del Señor. Dice que él oraba a Dios siempre, Cornelio, pero en él había un deseo no solamente de ser partícipe, de dar la ofrenda, de dar de lo que él recibía, sino que también él quería orar y que algo pasara. Ya estaba sucediendo en la vida de él, eso es lo maravilloso, que ya estaba sucediendo en la vida de Cornelio, un centurión, como acaba usted de explicarnos, hermano Pastor Luis, donde él únicamente, pues las órdenes que él había recibido era de matar, de defenderse. Era un centurión, era alguien importante en cuanto a eso, pero había en él ya un temor de Dios, y cuando el temor de Dios entra en la vida de una persona, de un ser humano, de un hombre, ese temor lo va convirtiendo, lo va transformando. Y Cornelio empezó a darse cuenta lo importante de tener una relación con Dios, con el verdadero Dios, con el que le estamos a usted predicando hoy a través de esta palabra. Lo bello de Cornelio es que el deseo de él, cuando el ángel llega y le dice cómo está la situación, ya había sido escuchado sus oraciones, sus limosnas habían subido a la presencia del Señor. O es decir, si hay algo que a Dios le agrada, es la gente que ora primeramente, y la gente que sabe y se despoja, aprende a dar, no solamente de su tiempo, sino también de las bendiciones que Dios da. Qué maravilloso ver a Cornelio de rodillas, me lo imagino yo en su cuarto, orando a Dios, clamándole, pidiéndole, como hoy en día debería de ser, lamentablemente no lo es, hermano, porque la mayoría de los hogares, aún cristianos, se están divorciando, se están destruyendo, los hogares se están volviendo completamente disfuncionales, los hijos por un lado, y el demonio, Satanás, trabajando de una manera acelerada. Pero qué bonito sería que el cabeza de hogar, el padre, el hombre, el que Dios estableció como el que debe de estar al frente espiritualmente, para que también, como dijo el apóstol Pablo, la esposa sea santificada
y por medio de eso los hijos también sean santificados. Esto es doctrina de palabra del Señor. En Corintios 7 dice, el apóstol Pablo empieza a sacar lo importante del matrimonio, lo importante de que el hombre no esté solo, que es importante que se casen, aleluya. Habla también de los solteros, pero habla de cómo hay compromiso en el que está casado. ¿Por qué? Porque es un hogar, es una familia, son los hijos, es un ambiente que de principio Dios lo formó y lo bendijo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha querido lo mejor para la familia. Pero encontramos aquí que Cornelio, como cabeza, está orando, está pidiéndole al Señor, inmediatamente se da la orden de que el ángel llegue, visite ese hogar, visite esa familia, pero que vaya a hablar con Cornelio y le haga saber cuál es la posición. No solamente iba a venir una bendición para él, sino, dice claramente, allá en 10:24, aquí mismo en el libro de los Hechos, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Vea qué importante. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio de antemano ya sabía que algo importante, muy importante, iba a suceder ese día, a través de la visita del ministro Pedro, el apóstol Pedro, el cual pues en el principio como que se opuso, pero tras la visión Dios le mostró que no llamara inmundo lo que ya él había santificado, refiriéndose pues al pueblo gentil, ¿verdad? Refiriéndose a esta parte de la humanidad que no tenía ni arte ni parte en el asunto de salvación ni de vida eterna. Pero como dice la palabra claramente allá en San Juan capítulo 1 verso 12, que como él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, entonces le dio potestad a otros que no tenían que ver nada con la salvación, que es el pueblo gentil. Y Cornelio vemos que ya estaba preparado, había preparado el terreno. Qué importante poder ver en el verso 22, ya le voy a dar paso a Carlitos, 10:22, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, cuando estaban dándole el mensaje a Pedro, los mensajeros le dijeron, ellos dijeron, los mensajeros, hablándole a Pedro, Cornelio el centurión es un varón, número 1, justo, número 2, temeroso de Dios, número 3, y que tiene buen testimonio de la nación. ¿Ve qué cosa más importante, hermano? Era justo, temeroso de Dios y quien tenía un buen testimonio de toda la nación, de los judíos. Ha recibido instrucciones de su santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Cornelio sabía que Pedro tenía un mensaje muy importante, que es el que queremos transmitirle hoy también a tu hogar, a tu casa, a tu familia, el mismo mensaje, y queremos irte explicando con la palabra, con el tiempo que nos queda, cómo Dios quiere visitar tu hogar, como lo hizo con Cornelio, donde él mandó a llamar a sus amigos más íntimos y a todos sus familiares, porque se sabía, él ya sabía que Dios estaba haciendo o quería hacer algo demasiado importante en el hogar, que es lo que queremos hoy enfocar, que tu hogar necesita un cambio, y eso viene a través de la palabra de Dios. Amén, Carlitos. Sí, amén, así tiene que ser. Definitivamente yo soy de los que cree que Jesucristo debe ser el centro de la familia, porque una familia que está protegida por el Señor, que el centro de esa familia es el Señor Jesucristo, definitivamente es una familia que tiene un rumbo, tiene un norte, tiene un destino, y ese destino se llama vida eterna. Tal vez Pedro en ese momento él creía que esa salvación, esa vida eterna, esa unción del Espíritu Santo era solo para ellos. Yo me imagino a Pedro, Señor, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para llevar toda esta palabra a tantas personas? No nos va a alcanzar el tiempo. Y en ese momento aparece un varón llamado Cornelio, el cual por medio de sueños, por medio de mensajes, el Señor le revela que hay un hombre llamado Pedro, que es el que va a llegar a la casa. Y oiga, lo que me llama más la atención es cuando dice en el 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró, como que si él estuviera viendo al mismo Jesús. Él se postró delante de Pedro, pero Pedro le dice,
lo levantó, dice, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, reconociendo que el único que tiene poder y autoridad es el Señor Jesucristo. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio tenía a toda la familia reunida, y no solo a la familia, tenía amigos íntimos, me dice la palabra del Señor. Y dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro estaba lejísimos y lo hizo llegar. Cornelio lo hizo llegar. ¿Y sabe para qué? Para que Pedro les diera el mensaje de Jesucristo, no solo a Cornelio, sino también a la familia de Cornelio y a los amigos íntimos de él. Pedro habló ese día de Jesucristo, tal vez el mejor mensaje que ha dado Pedro, porque eran los primeros, el primer pueblo que ya se había convertido al Señor. El primer pueblo, ¿cómo se llama? La primera reunión familiar. El primer pueblo que gentil que ya se había convertido al Señor. Dice que los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esos fueron los primeros discípulos, los cuales eran gentiles. Ahí Pedro se dio cuenta de que esta palabra también era para nosotros, para el pueblo gentil, para la familia, para los bebés, para los niños, para las madres, para los padres, para todas aquellas personas que quieran acercarse. Y dice la palabra, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque ellos creían de que esa palabra era únicamente para ellos. Ahora, padre de familia, madre de familia que me estás escuchando, tal vez tu hogar esté destruido, tal vez tu familia esté cayendo a pedazos, pero déjame decirte, hay una esperanza que se llama Jesucristo, el cual une parte por parte a las familias, el cual une parte por parte todas aquellas familias que se están cayendo a pedazos hoy. Hermano, nunca es tarde. Padre de familia, tú eres la cabeza, tú eres el primero que tiene que saber que el cambio empieza por ti. Cornelio hizo algo que cambió totalmente la rutina, porque esto era una rutina para ellos. Cornelio creyó en Jesucristo y las oraciones que él hacía fueron escuchadas allá en el cielo. ¿Sabe cómo quién se me parece esto? Como cuando aquel ángel se le apareció a un varón de Dios y le dijo, ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. ¿Qué harías tú, padre de familia, sabiendo que tienes unos hijos pequeños, que tienes una esposa y tienes mucha vida por delante? Que llegue un ángel y te diga, ordena tu casa, porque ciertamente morirás. ¿Verdad que te volverías a una pared y llorarías y empezarías a orar? Pues eso mismo es lo que quiere que haga el Señor Jesucristo hoy. Padre, familias que me están escuchando ahora, entiendan que el Señor no quiere ver familias destruidas, quiere ver familias unidas, que se ayuden unos a otros. Yo he visto familias, hermano Luis, totalmente separadas, los hijos en un lado, la madre en otro lado, el padre haciendo lo que le da la gana, tíos, primos, pero Dios quiere que la familia se una en un solo sentir. Dios quiere ungir esas familias.
Dios quiere usar esas familias como una vez usó la familia de Cornelio, y no solo la familia, sino los amigos íntimos. Quiere decir que los amigos también son parte de la familia, porque ahí Pedro se dio cuenta que el Espíritu Santo no solo se derramó sobre la familia, sino también sobre aquellos amigos íntimos de la familia de Cornelio. Y lo bonito de esto, qué bonito sería que una familia que esté despedazada hoy se vuelva a Jesucristo, que llegue un varón de Dios y empiece a predicarles y los bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hoy día se ha perdido esa costumbre de las reuniones familiares y ya no vemos reuniones familiares en las iglesias. Entonces, ¿cómo queremos ver familias reconstruidas? ¿Cómo queremos ver familias que verdaderamente estén unidas y que el centro de esa familia se llame Jesucristo? Respóndamelo usted, hermano Luis. ¿Cómo queremos ver a familias unidas si hoy día las iglesias ya no hacen reuniones familiares? Y ese es el mensaje que nos deja ese versículo de Cornelio. Él hizo una reunión familiar en su casa, trajo un predicador llamado Pedro, y ese varón le predicó a esas personas. ¿Y qué sucedió? Esas personas ya nunca más fueron iguales. Y ahí yo me imagino que Cornelio levantaba las manos, lloraba de alegría, saltaba de alegría de ver a su hijo, de ver a su esposa, de ver a los amigos convirtiéndose al Señor, hermano Luis. Sí, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Porque aquí es el inicio de la iglesia primitiva para el pueblo gentil, y esta es la primera reunión que se establece, y cronológicamente la palabra de Dios nos va dando toda la secuencia de cómo fue la manifestación del Espíritu Santo en aquellos días. Yo quiero centrarme en esto, porque el trabajo de Cornelio no era un trabajo común y corriente. Él era un militar de alto rango, era un centurión, él manejaba el ejército, y cuando entraban en combate, defendiendo los intereses del Imperio Romano, a él, pastor, a este hombre Cornelio tenía la obligación de dar órdenes de matar al enemigo. Y uno de los pasajes y uno de los 10 mandamientos, hermanos, es de que dice allá en el libro de Éxodo, vamos a ver, Éxodo 20, en el capítulo 20, 13, dice, no matarás. Y entonces, posteriormente, dice en el verso 34, pastor, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pero también allá en el capítulo 2 del libro de Romanos nos habla, hermano, de que 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que Dios, hermanos, puede liberar a un criminal, a un drogadicto, a un alcohólico, a una prostituta, a un homosexual, a lo que sea, si se arrepiente y agrada a Dios. Aquí, ¿cómo es que dice que agradó Cornelio a Dios? Aquí lo dice. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones. El pastor Ramón habló de cómo nosotros tenemos que agradar a Dios. ¿Por medio de qué? Tus oraciones. Y tus limosnas, dice, han subido para memoria delante de Dios. Pero también esa limosna de la que está hablando aquí no se le puede dar a cualquiera, a un vagabundo, a un drogadicto, a un alcohólico, porque ahí, hermano, lo que estamos fomentando es el vicio de estas personas. La palabra es bien clara y contundente cuando nos habla en el verso 2.
Desde el verso 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, oiga, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, no solamente él, sino que toda la casa, ahí estaba la esposa, estaban los hijos, estaba él. Y los esclavos también, porque en esta época habían esclavos. Y oiga esto es muy importante, hermano, usted que nos está escuchando, que hacía muchas limosnas. ¿A quién? Al pueblo de Dios. ¿Quién era el pueblo de Dios? El pueblo que había creído en nuestro Señor Jesucristo, el que había sido crucificado. Y dice aquí, y oraba a Dios siempre, siempre estaba en constante oración. Y posteriormente dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí quiero agregar esto, hermano. En el verso 22 dice, ellos le dijeron a Pedro, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación. ¿De quién? ¿De los gentiles? No, de los judíos. Ha recibido, o sea, la iglesia primitiva, él tenía buen testimonio ante la iglesia primitiva. Nosotros no vamos a quedarle bien a toda la mundanalidad, porque esta palabra es precisamente, pastor, para la iglesia. Y dice aquí, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y este es el mensaje de que voz de restauración ha llegado hoy a tu casa para oír la palabra de Dios dentro de tu domicilio, pastor. Qué bueno, hermano, qué bueno. Cuando hablamos de Cornelio y hablamos del el plan de Dios en la vida de Cornelio, el propósito del Señor, ¿por qué? Porque el Señor no mira en ningún momento la persona que es en ese instante, el trabajo que tiene, o el trabajo que tiene, pues que de alguna manera me imagino pues que era muy bueno en su trabajo. Creo que el enfoque principal aquí que estamos dando es, como dijo Pablo un día, el apóstol San Pablo, habiendo yo sido un perseguidor, injuriador, blasfemo, fui recibido a misericordia. Y como Pablo, él da testimonio de quién era él y cómo desde la niñez él guardaba y había sido enseñado, instruido, y que él creía estar haciendo lo bueno, lo correcto, hasta que tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Cornelio había oído, me imagino, había escuchado, había visto testimonios, había oído testimonios, había visto personas, y de alguna manera con todo eso empezó a dar ofrendas, empezó a dar limosnas, empezó a sentir la necesidad de un cambio. No sé qué problemas tendría Cornelio en su casa. Hoy en día sí, hay muchos problemas en los hogares. Hay tantas situaciones que se están moviendo en las casas, en las familias, hermano, que recurren a buscar medios, ayudas, consejos, pero no son los consejos que vienen de arriba, que vienen de lo alto. Como dijo Marino en su canto, todo lo bueno viene de arriba, todo lo bueno viene de arriba. Pero qué maravilloso es que Cornelio se dio cuenta que iba a empezar a dar, a ofrendar, pero no a cualquiera, sino que él empezó a darlo de la manera correcta, empezó a dar su limosna, su ofrenda, empezó a darle al Señor de lo que él recibía, que es lo que tenemos que hacer nosotros, darle a Dios de lo que Él nos bendice, lo que recibimos, la parte que le corresponde al Señor. ¿Por qué? No porque Dios lo necesite, sino porque hay una gratitud en nosotros. ¿Y cuánto beneficio trae el dar, el ofrendar? ¿Cuánto beneficio trae? Se lo voy a decir. Uno de los beneficios que trae el dar lo encontramos en el Salmo 20. Ahí en el Salmo 20 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te bendiga, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y haga, dice el versículo 23, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto.
te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Fue lo que le sucedió a Cornelio, precisamente. Dios hizo memoria de las ofrendas y de lo que él daba, y aceptó el holocausto, y le dio conforme al deseo de su corazón. Cornelio anhelaba la visitación de Dios, no solamente en su vida, sino en su casa. Los principios ya él los estaba poniendo en marcha. Por fe empezó a dar limosna, empezó a ofrendar, empezó a acercarse a Dios, y la palabra dice: acércate a mí, yo me acercaré a ti. Dios está invitando, está llamando. Hizo de alguna manera que Cornelio entendiera a través de un ángel que era necesario mandar a llamar a Pedro, que se encontraba a distancia, y que las palabras que el apóstol Pedro traía para él y para su casa eran muy importantes. Jamás se imaginó Cornelio la magnitud de lo que iba a suceder en esa tarde, jamás, pero esperando, ansioso, deseoso de que viniera verdaderamente ese mover que él estaba esperando, porque me imagino que necesitaba reformar su hogar, reformar su familia. No sé qué problemas de matrimonio podía tener, cuántas cosas complicadas en la vida de él por el tipo de trabajo que él tenía. Ya Dios estaba tratando con Cornelio de una manera diferente, como él lo hace con aquellos que verdaderamente necesitamos esa visitación de Dios. Ojalá Dios quiera, querido oyente, que usted tenga el deseo ardiente, verdaderamente que haya un fuego encendido en su corazón, en su vida, internamente, donde usted desee la visitación de Dios, no solamente para su vida. No sé cuántos problemas podrá tener usted en su vida que lo están agobiando, lo tienen oprimido, lo tienen bajo opresión, el enemigo trabajando, el enemigo operando sus planes maléficos de destrucción, de daño. No sé si eres una persona con problemas de drogas, de alcohol, con problemas financieros, no sé cómo se encuentra tu matrimonio. Es necesario la visitación de Dios. Habían tres cosas importantes en Cornelio: un hombre justo, un hombre temeroso de Dios y un hombre que daba testimonio de que él verdaderamente quería la visitación de Dios, no solamente para su vida, sino también en su hogar. Dice la palabra del Señor en el Salmo 25, y voy a leerle un momento para darle paz a Carlos. Dice el 25:8: bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará, dice, a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Oiga lo que dice el versículo 12: él, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia, su familia, los suyos, heredará, dice, la tierra. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Varón temeroso era Cornelio, y a ellos hará conocer su pacto. Dios anda buscando hombres, anda buscando hogares, familias, verdaderamente que quieran guardar el pacto, el testimonio, y empezar a recibir de Dios la bendición que Él hizo con Cornelio. Según nos cuenta la historia, dice que mientras el apóstol Pedro estaba hablando en Hechos 10:19, y mientras Pedro dice, aquí lo tengo, 11:14, él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Dios quería enseñarle el pacto, el secreto verdaderamente a Cornelio. Ya Cornelio había abierto la puerta, había puesto los cimientos para que el Espíritu Santo llegara a trabajar. Qué importante es saber que ya nosotros hemos preparado el terreno, por así decirlo, de donde ya todo está listo para la visitación de Dios. Hoy, en esta noche, esperamos una visitación de Dios para tu casa, para tu vida personalmente. Cualquiera que sean los problemas que estés pasando, espera, antes de terminar este programa, una visitación de Dios en lo sobrenatural, porque Dios es de lo sobrenatural. Dios no puede trabajar en el ámbito de lo natural. Lo natural se trata de otra manera, por otros medios, pero lo sobrenatural es lo que Dios quiere demostrar, como lo hizo en Cornelio, que mientras Pedro hablaba, dice en el versículo 15, y cuando comencé a hablar,
cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Cayó inmediatamente, todos fueron bautizados, recibieron el don de la vida eterna, la salvación. Y no solamente eso, tras eso vino la restauración, vino lo que estaba mal, se empezó a ordenar, porque esa es la visitación de Dios. Carlos dijo ahora sobre el profeta allá, Ezequías, donde le dijo Isaías, ordena tu casa porque vas a morir. Dios de antemano nos está preparando, porque en cualquier momento la visitación de Dios va a llegar, no solamente para que continúes viviendo sobre la tierra. Es importante, dice el Salmo 90:12, enséñanos, Señor, a contar los días de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Dios quiere llenarte de sabiduría, llenarte de inteligencia espiritual, capacitarte intelectualmente para cosas que jamás has imaginado que pueden suceder en tu vida. Déjeme decirle, dice el Salmo 20, donde leímos, Jehová pueda concederte las peticiones de tu corazón. Cuando Dios hace memoria de nuestras ofrendas y Él ve que nos acercamos a Él con el deseo de que Él haga una visitación no solamente a mi vida, sino a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mi familia, a mis hermanos, a todos los que pertenecen al género de mi familia, aleluya. Dios está dispuesto a trabajar, pero necesita encontrar uno que esté parado sobre la brecha. Él necesita encontrar uno que esté ahí parado, preguntando cuál es el buen camino que tenemos que escoger. Amén, Carlos. Sí, amén. Un saludo para Juan Pablo, para Jorge Montero, para Octavio desde allá de Nicaragua nos está viendo. Un saludo también para Kimberly Alfaro y para Marielos Madrigal, amiga de mi querida madre. Bueno, y yo creo que el Señor Jesús es especialista en visitar casas. Amén. Porque no solo la casa de Cornelio, sino también la casa de Ezequías. Vea lo que pasó. El Señor visitó a Ezequías, pero no solo esa casa, sino también la casa de alguien que me llama demasiado la atención en este momento y se me viene a la mente, porque es alguien que la palabra de Dios dice que era una persona pequeña de estatura, y que él estaba deseando conocer a ese Jesús. Estoy hablando de Zaqueo, cuando en Lucas 19 me dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Hago la comparación con Cornelio. Cornelio era jefe también. Cornelio era un coronel del ejército. Zaqueo era un hombre rico. Cornelio también era un hombre rico. Yo sé que sí. Y dice, era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. ¿Cuántos padres de familia se deben de subir hoy a ese árbol para poder ver quién verdaderamente es Jesús? ¿Cuántos padres de familia tienen que subirse a un árbol para conocer verdaderamente el poder de Jesús? El único que puede salvar a tu hijo de las drogas, el único que puede salvar a tu hijo de la pornografía, el único que puede salvar a tu hijo de cualquier problema que esté pasando, ya sea en la escuela, pastor, es que es el único que puede salvar. Jesucristo tiene que ser el centro de la familia. Y dice que ese hombre se subió en aquel árbol. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, oiga, imagínese que Jesús va pasando y usted esté subido en un árbol, porque usted es un enanito, es pequeño de estatura, y que Jesús lo vuelva a ver y que le diga con estas palabras: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy, padre de familia, madre de familia, es necesario que Dios, que Jesucristo
posa en tu casa, porque Él quiere hacer algo maravilloso en nuestras familias. Él quiere darse a conocer a nuestros hijos. Él quiere conocer verdaderamente, quiere tener una relación íntima, quiere que tú conozcas el Espíritu Santo, que constantemente estés orando como lo hizo aquel hombre Cornelio. Y dice que este hombre entonces descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto todos murmuraban. No importa cuántas personas murmuren hoy en tu casa, no importa cuántas personas murmuren, puede ser el vecino, puede ser el mismo papa, puede ser cualquier persona que esté murmurando. Pero tú no te tiene que importar, porque tu casa será restaurada. La palabra de Dios es clara cuando dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, Pastor Ramón. Y esa palabra hoy se tiene que hacer realidad en las familias de Costa Rica, en realidad en las familias costarricenses, y no solo en las familias costarricenses, sino en las familias de todo el mundo. Porque hoy yo he visto familias totalmente destruidas por el divorcio. He visto familias destruidas por la drogadicción. He visto familias destruidas por la prostitución. Y dice la palabra: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Cornelio también dio limosnas, y este hombre también devolvió, y por el cuádruple. Entonces, ¿qué me demuestra esto, hermano Luis? Que una persona, cuando verdaderamente conoce a Jesucristo, no le duele dar la palabra, no le duele predicar la palabra. Más bien para él es un gozo andar predicando la palabra. No le duele recibir o ayudarle al pastor de su iglesia. Conste, hablo ayudarle, no dar diezmo. Hablo en ayudarle. Cuando ese pastor tenga un problema. Mire, yo he visto y conozco pastores que han tenido problemas. Y mi papá, yo lo he visto con mis propios ojos. Mi papá está ahí ayudándole. Y a él no le duele ayudar a un varón de Dios. ¿Por qué? Porque él ha entendido que dando a esas personas, ayudando, es como verdaderamente Dios bendice a una familia. Y oiga lo que dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Familias perdidas, pastor, familias destruidas, familias totalmente en ruinas, tocando fondo, con hijos totalmente destruidos, hijas totalmente destruidas, matrimonios despedazados. Hoy Dios quiere entrar a tu casa, varón de Dios. Hoy Dios quiere entrar y que tú lo conozcas, que tú y tu casa, como aquel hombre Cornelio, se cumpla esa palabra: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es necesario y es tiempo, pueblo de Costa Rica, que las familias hoy se unan en un solo sentir, que no anden en sus delitos, en sus deleites, que uno ande por allá y el otro ande por acá. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú conozcas hoy a Jesucristo, padre de familia, madre, que conozcas a Jesucristo. Estás pasando por un problema, levanta tu mirada al cielo y dile al Señor: Señor, quiero que vengas hoy a mi casa, que restaures a mi hijo, que restaures a mi hija, que restaures a mi esposo que está en pecado, que restaures toda mi casa, toda mi familia hoy en el nombre de Jesús. Esa es la oración que debemos de hacer hoy, hermano Ramón. Esa es la oración, que Dios Padre, que Jesucristo y el Espíritu Santo restauren aquellas familias que están destruidas hoy, hermano Luis. Sí, hermanos, después de esta reunión que tuvo Pedro en casa de Cornelio,
lógicamente de que hay un informe de Pedro a la iglesia que está establecida en Jerusalén. En el capítulo 11 nos relata lo que sucedió. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Antes de continuar, quiero saludar muy amigablemente a mi querido amigo y hermano que está allá en sintonía en Nicaragua, Octavio Rodríguez, un saludo muy especial. Y también aquí en Costa Rica tengo un amigo muy especial que lastimosamente estamos un poquito distanciados, pero hoy es el día del perdón y me refiero a Jorge Montero. Un saludo muy especial para Jorge, y en cualquier oportunidad va a estar aquí nuevamente compartiendo la palabra de Dios, porque ya me lo han solicitado de que el hermano de Danilo Montero es necesario que vuelva a la cabina de Radio Costa Rica 930 AM. Bueno. Un saludo muy especial también para mi querido amigo Welmer Ramos, que dentro de poco va a estar también como un invitado muy especial aquí en Radio Costa Rica. Entonces, hermanos, cuando le piden a Pedro el informe, Pedro les da todo el relato y dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, oiga bien, pastor, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, de que había un pleito especial entre el pueblo de Israel, que querían que la salvación fuera solamente para ellos. Así es. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo dice, es que no hay acepción de personas para con Dios, entonces ahí se quebranta esa ley escrita ya en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Le están reclamando a Pedro que por qué razón. Y entonces era necesario que Cornelio mandara una comisión especial a traer a Pedro, porque si no la palabra nunca iba a llegar al pueblo gentil. Entonces, hermanos, esta palabra está entrando ahora a tu casa, está entrando a tu corazón, está entrando a tu conciencia, está entrando a tu espíritu. Amén. Para que usted también entienda que esta palabra es para ti. Esta palabra no es solamente para los cristianos, sino que también es para ti, para que te arrepientas y que puedas tener un perdón ante Dios y que Dios te pueda recibir con los brazos abiertos, porque tú le perteneces a Dios. Amén. Solamente porque sos borracho pensaste que Dios no te ama. No. Claro que sí, Dios te ama. Amén. Pero tienes que dejar el guaro. Solo porque sos un homosexual pensás que Dios no te ama. Sí te ama, pero tenés que dejar esa porquería. Si sos una prostituta, vos pensaste que no te van a recibir. Si la tatarabuela de Jesucristo se llamaba Rahab y era una prostituta, y oiga, y así yo le puedo relatar muchas cosas, hermano, pero el pecado que no sea un impedimento para que usted no se acerque a Dios. El pecado es el trampolín para ganar la vida eterna, pastor. Amén. Pastor. Amén, así es. Es maravilloso y glorioso y es bueno saber todo lo que la palabra nos enseña, no tanto para la vida personal de cada ser humano, sino que la primera institución formada por Dios y bendecida por el Señor, lo vemos en los principios del libro de Génesis, donde el Señor bendijo la familia de Adán, de Eva y sus hijos, y luego cómo se procreó la humanidad. Y por allá dice que no es bueno que el hombre esté solo, y el matrimonio es algo que Dios bendice el hogar. Es importantísimo que en los programas de radio, de televisión, es importantísimo que en los púlpitos se esté ministrando, predicando palabra que tenga que ver, pienso yo, es un pensamiento muy propio por lo que veo, por lo que escucho,
tengo que oír a madres todos los días que me visitan, que me llaman por teléfono, gentes que quieren un consejo sobre lo que está sucediendo con el esposo, con los hijos, padres que me llaman preocupadísimos por lo que está pasando en el hogar. Pero bien, hemos visto cómo hay principios para que Dios pueda visitar el hogar, pueda visitar esa vida personalmente, ese cabeza de hogar, ese hombre que quiere que su hogar sea reestructurado, sea completamente cambiado, que las cosas empiecen a ponerse en el orden, aleluya, porque si hay algo que Dios ama es el orden. Ordena tu casa, hágase todo decentemente y con orden. Dios ha establecido tantas cosas importantes, como dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 5, si una persona no puede cuidar de su casa, pues jamás podrá cuidar de la iglesia. Es decir, hay responsabilidades, hay compromisos, desde el hogar comienza y luego pues se transmite ya a la gente, a las personas. En el caso mío me ha tocado ver muchas mamás, muchos padres, familiares, donde el daño que está produciendo la droga, los vicios, el crack, la marihuana, las drogas que están saliendo últimamente dañinas, el alcohol, todo esto destructivo, el libertinaje que hay, la rebeldía que se están viviendo los hogares hoy en día, aleluya. Pero Dios está muy interesado en los hogares, en la familia. Y como dijo mi hermano, no importa quién tú seas o qué condición de vida estés llevando en este momento, si hay algo que Dios quiere hacer en esta noche, es tener una visitación especial hacia tu vida, dirigirse verdaderamente a esa gran necesidad. Dios es el único que puede solventar y puede resolver los conflictos que estés pasando en tu vida, amén, llámesen como se llamen. Quiero leerle Job capítulo 11, donde dice en el verso 13, si dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos. Es decir, que tiene que haber una disposición en el corazón. Cornelio tenía una disposición. Dice que él oraba a Dios todos los días y que hacía ofrendas y que era un hombre que practicaba la justicia, que era un hombre de buen testimonio. Había una disposición en él. Por eso fue que Dios se interesó tanto en visitar la casa de Cornelio, y no solamente la casa, hablando estructuralmente, sino a todos los que estaban ahí, porque estaban esperando las palabras del apóstol Pedro. Unas palabras puestas en la boca como fuego, como carbones encendidos, que el apóstol Pedro empezó a transmitirle a esa gente que estaba ahí, que de inmediato dice que el Espíritu Santo, tras las palabras de Pedro, tomó control de todos los que estaban ahí reunidos, de todas las familias, amigos, parientes. Me imagino que había algunos que pues por allá se emborrachaban, tenían problemas familiares, problemas de droga. Esa tarde, en ese culto, en esa reunión, hubo una revolución espiritual donde los que estaban endemoniados empezaron a ser libres, los que estaban enfermos recibieron sanidad. No solamente hablaron lenguas, sino que hubo una visitación de Dios, un despertar espiritual. Los que estaban tibios, que a lo mejor conocían algo de la palabra, se avivaron en esa tarde. Y dice aquí que hay que disponer nuestro corazón y extender nuestras manos al Señor. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Oiga las ventajas que tenemos cuando verdaderamente queremos ser impactados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en nuestra vida personal y en nuestros amigos y en nuestros familiares. Amén. Sí, amén. Ya para ir concluyendo mi participación, yo lo único que puedo aportar es que hay dos claves para que la familia sea reestructurada. Una, tener a Jesucristo en el centro de esa familia. Y dos, el amor. El amor entre la familia es muy importante, porque Pablo me lo dice en 1 Corintios, y con eso termino. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Madre,
padre de familia, a tiempo estamos de reestructurar nuestra familia. Hijos, obedeced a los padres y verán que esa familia se va a reestructurar en el nombre de Jesús, hermano Luis. Amén. Hermano, una pequeña oración, ya no tenemos tiempo, pastor. Padre, queremos pedirte en este momento, a través de estos micrófonos y de la radio Costa Rica, en este programa Voz de Restauración, que los hogares, que las familias, los matrimonios, Señor, ese núcleo importante familiar, Señor, sea bendecido y haya recibido esta palabra, Señor, que empiece a trabajar de una manera especial en la cabeza de hogar, en el hombre, la mujer, en los hijos, Señor. Hemos enviado una palabra de fe. Estamos creyendo que desde ya Costa Rica y el mundo entero y todos aquellos que nos han escuchado hoy reciban el poder de Dios, el impacto de Dios a través de la palabra Voz de Restauración. Amén. La palabra dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Amén. Qué bueno. Muy bueno, hermanos, hemos terminado el programa de este día. Ha sido de mucha bendición. Primeramente, ante nuestro Señor Jesucristo, queremos de que esta palabra haya caído en buena tierra, tierra fértil. Y dentro de 8 días vamos a estar aquí nuevamente, si Dios no ha venido, con la poderosa palabra de Dios. Amén y amén. Aleluya. Oh, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí